Muy buenas tardes, Raúl. Gracias por la oportunidad de conversar contigo en esta inauguración del programa Perfiles, en la cual es una propuesta para que especialistas, líderes de opinión de todos los sectores y de todos los campos puedan manifestarse a través de esta humilde plataforma, ¿no? Y bueno, podamos conversar de muchos temas, ¿no? De educación, psicología, recursos humanos, y cada especialista vendrá semana a semana, por lo cual tú eres la persona que está inaugurando esa sección y que lo vamos a difundir en muchos canales, ¿no? En LinkedIn, en YouTube, en TikTok, entre otros similares. Agradezco tu participación. Considero que eres uno de los mejores coaches de Latinoamérica, con vasta experiencia, capacitación en PNL, entre muchos detalles, también docente universitario, has sido docente en la Universidad Católica, la Pontificia, San Marcos, actualmente en la UPN, y bueno, es un honor charlar contigo el día de hoy vamos a tratar el tema de la crisis de liderazgo en el contexto organizacional, en el contexto corporativo, y quién más que tú para que puedas, de tu experiencia y conocimiento, ilustrar, ¿no? A todos nosotros qué está pasando, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar los estilos de liderazgo? ¿Qué podemos plantear para mejorar? ¿Desde cuándo? Y todos los demás temas relacionados a ello. Así que bueno, te doy la pauta y gracias nuevamente por tu presencia aquí. Bueno, Marlo, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y es un tremendo gusto también poder interactuar contigo en estas charlas que yo considero son muy necesarias en diferentes contextos, sobre todo en el contexto corporativo. Entonces, sin más preámbulo, quedo a tu disposición. Las preguntas que desees hacer, por favor, con todo gusto. Claro que sí. Mira, siempre se ha escuchado esta frase últimamente, sobre todo más, que las personas que están en las empresas renuncian como una de las causales más importantes de su salida de una empresa, es renuncio a mi Mm. jefe directo, ¿no? Entonces, y de hecho que acá hay detalles, cada jefe, cada líder tiene su peculiaridad de por qué pasó esto, ¿no? Entonces, Ujú. yo que trabajo en selección, escucho de 20 entrevistados, 10 o 11 dicen lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Está pasando solamente esto en Perú, en Latinoamérica? También con tu experiencia que tienes de otros países como, ¿no? Canadá, Brasil y Latinoamérica, nos puedes comentar también un poco al respecto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este tema de esta crisis a nivel corporativo, Raúl? Muchas gracias. Interesante pregunta. Vamos a circunscribirnos en el contexto de liderazgo. Pues una cosa es ser jefe y una cosa es ser líder. Yo creo que jefes se cuentan por miles, quizás por millones. Sin embargo, cuando hablamos de líderes, los podemos contar con los dedos de la mano. Entonces, no es solamente en Perú, no es algo que acontezca solamente en Perú, acontece en, en todas las latitudes, en esta misma realidad en la cual estoy en este momento, en Canadá. También se dan situaciones en las cuales las personas renuncian por los jefes, específicamente. Entonces, desde el contexto y desde el mundo académico nos preguntamos, ¿y qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Porque si estamos hablando de renuncia, estamos hablando de una variable que se llama rotación. Y si la rotación es alta en una empresa, es para preocuparse, porque es poco tiempo el que permanece un colaborador en la empresa, de alguna manera está teniendo un aprendizaje. Sin embargo, cuando ya conoce el manejo del negocio, cuando ya sabe lo que tiene que hacer, este colaborador se va. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué está pasando en las organizaciones? ¿Hay un interés realmente por tener jefes líderes o simplemente se contratan jefes y nada más? No vaya a ser esto para las organizaciones como un harakiri. No vaya a ser como un harakiri que contratan a personas por algunos elementos quizás que sobresalen, pero ¿Mm? la idea es que sea algo más amplio, que además del conocimiento que tienen, además
alguna habilidad dura o técnica que posean, también es necesario e importante que tengan habilidades sociales, habilidades blandas, que les permitan interactuar con el personal. Recordemos que nosotros las personas, los seres humanos, pasamos dentro de una empresa una buena, una buena parte de nuestra vida. No es un poquito de tiempo, no son algunas horas, son semanas, son meses, son años en los cuales la persona permanece. Entonces amerita que haya una buena interacción, una buena interrelación entre el jefe líder y la persona. Entonces yo pienso que a lo largo de esta conversación que vamos a tener o que estamos teniendo, vamos a hacer mención a algunos aspectos que tengan que ver casualmente con esto, con hacer que el jefe no sea jefe, sino además sea un líder. Entonces, adelante, por favor. Claro, atentamente escuchándote, hay muchas empresas que a veces prefieren contratar a alguien que conoce su producto, algo más técnico, ¿no? Ujú, Pero no y soslayan la parte de las competencias, ¿no? Ejecutivas, ¿no? exactamente, Los soft skills que le exactamente. llamamos nosotros Así los es. humanos. Entonces, y en la balanza a veces esto pues hace que estos jefes que vienen tal vez conociendo muy bien el producto, el mercado, han sido muy buenos vendedores o han tenido éxito en otros lugares, a veces vienen a otras culturas de empresas y no les va bien, chocan Ah, con los profesionales, ¿no? Hay una disonancia, ¿no? Y exacto. veamos, y bueno, entonces, eh, ¿consideras que es importante hoy en día hacer una formación, tal vez, no necesariamente de la universidad, tal vez desde mucho antes, desde más pequeñas edades, para que pueda esto ser más eficiente cuando lleguen a la parte laboral? ¿Qué piensas tú al respecto? Así es, acá hay algo interesante. El liderazgo es una habilidad y al ser una habilidad puede ser aprendida, porque alguien podría decir, oye, ¿sabes qué? Solamente quien nace líder es líder y punto. Ok, en parte tiene razón, porque uno puede nacer con dotes de liderazgo. Sin embargo, también uno lo puede aprender. Al ser una habilidad, también uno puede aprender a ser líder. Y nadie está limitado, exento de ser un líder. Cualquier persona, cualquier colaborador que tenga el deseo, que tenga la voluntad, que tenga las ganas de serlo, lo puede hacer. Yo diría, hay dos maneras con las cuales puede aprender. Una manera, ubicando en su vida quién ha sido un ejemplo de liderazgo para él o para ella. En casa, Claro, quizás, papá, mamá, en épocas de universidad, en alguna empresa en donde trabajó, a quién rescata como líder como para poder tenerlo como ejemplo. Otra manera podría ser dentro de las aulas, en el mundo académico, en las capacitaciones que pueda tener. Son maneras que una persona puede aprender y tener dentro de sí estabilidad. claro. Definitivamente, yo viendo también las empresas, veo también muchas personas de perfil bajo, ¿no? En el cual a veces se acostumbran mantener esa línea y no asumir en algún momento de su crecimiento y su trayectoria a nuevos retos, a nuevos roles de dirección. Así es. Y por tal vez a un miedo, ¿no? Consciente o consciente, como llamarlo, no sé, pero un temor a tomar las riendas de las decisiones de muchos. Eso, ¿qué sugerencia le darías a estas personas que tienen ese temor escénico o al rol de liderar, de direccionar grupos, equipos grandes, medianos, etcétera? Es una muy buena pregunta, pues hay muchas personas que son ascendidas no por su calidad de líder, sino porque son muy buenos técnicos. Y de la noche a la mañana se ven en un puesto jefatural o gerencial, manejando muchas personas sin tener la cualidad o la capacidad. Entonces muchos, tengo clientes en coaching que me dicen, Raúl, ¿y ahora qué hago? Yo era un buen técnico, pero ahora tengo una cantidad de gente con diferentes maneras de pensar, diferentes personalidades, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Me dicen, ¿no? Entonces, es una de las preocupaciones que enfrenta una persona que de alguna manera va a entrar en el contexto del liderazgo. Y Claro, si
se tuviera que conversar con una persona que tiene una preocupación de este tipo, se le diría que, bueno, existe la manera de poder llegar a las personas. Existe la manera a todo tipo de personas y a un gran número de personas con diferentes caracteres, etcétera, etcétera. Algunos de los aspectos importantes e interesantes sería la empatía, el poder escuchar a las personas, el poder empatizar con las personas y sobre todo dentro del contexto laboral, ser bastante claro con lo que uno quiere, no ser ambiguo, ser bastante claro y explícito y utilizar una herramienta importante que todos los seres humanos poseemos, que es la comunicación. Una comunicación clara, directa y, como dije hace un momento, que sea clara, que no sea ambigua, o sea, que no des tú algunas, algunos lineamientos, disposiciones, que las personas no lo entiendan, muy abstracto, sino que sea claro, que sea, ¿sabes qué? Quiero esto de esta manera para tal día. Entonces tú ya sabes, ya quiere esto de esta manera para tal día. Está claro, ya sabe lo que quiere en este caso el jefe líder. Porque si no lo haces de esa manera, dentro de ambigüedad, dentro de no claridad, pues no hay un buen panorama que se pueda presentar necesariamente. Sí, perfecto, de acuerdo. Ahora, también eres experto en temas de neurociencia, ¿no? Estoy revisando bastante, ¿no? Tu perfil profesional. Cuéntame un poco la relación entre la neurociencia y los líderes y los estilos de liderazgo, ¿no? Cuéntame un poco Ok, cuál es la relación, tal vez cuál es la parte en la cual cada persona tiene sus diferentes formas de cerebro. Cuéntame un poco, tú eres más experto en eso, no quiero ahondar yo porque no es mi fuerte, pero cuéntanos un poco relacionado a la neurociencia y los líderes. es una excelente pregunta. Y digo que es excelente pregunta, pues si no se conoce neurociencias, uno no sabe el tremendo impacto que tiene sobre otras personas y el impacto que otras personas tienen sobre nosotros. Uno de los aspectos importantes y claves en la formación del líder amerita que tenga tópicos y que tenga conocimientos de neurociencias. Como que, por ejemplo, saber que cada vez que tú te diriges a otra persona, es como si estuvieras escribiendo en el Ujú, cerebro de otra persona cada vez que hablas. Porque cuando tú ujú, hablas con otra persona, ujú, estás creando conexiones sinápticas. ¿Qué cosas son conexiones sinápticas? Son conexiones entre las neuronas. Entonces, si tú a la otra persona le dices, te felicito, sí, has hecho un excelente trabajo, estás escribiendo en el cerebro de la otra persona, te felicito, claro, estás creando una realidad interna. ¿En qué va claro, a terminar eso? En una motivación de la persona. Entonces resulta importante, de primera intención, saber que la comunicación, el lenguaje tiene un impacto, para bien o para mal, positivo o negativo en otra persona. Obviamente, si el líder o si la persona no es líder y es simplemente jefe y para variar es un jefe tóxico, le dice a su colaborador, oye, ¿sabes qué? No sirves para nada. Lo que has hecho no tiene ninguna validez. Tú no tienes ninguna iniciativa. La persona va a estar creando conexiones sinápticas con respecto a eso. Y obviamente no se va a sentir de ninguna manera motivado. Entonces, este uso para todos los estilos de liderazgo que hay, para todo, transformador, participativo, etcétera, etcétera. Poder conocer, si tú me dijeras, resume en una palabra, neurociencias y el papel del líder, yo te diría comunicación, lenguaje y saber que está escribiendo en la mente de las personas. Ojo, y no solamente los colaboradores, y es importante también decirlo, en los clientes también en los clientes. ¿Los espantas o los acercas? ¿Qué lenguaje utilizas? por supuesto, por supuesto. Entonces, yo considero que se debe invertir mucho las empresas o bien seleccionando un buen líder o capacitarlo o ambas cosas, ¿no? De manera intensiva, ¿no? O sea, yo prefiero más, como yo reclutador que también soy, prevenir, ¿no? Prevenir, si en caso es necesario incorporar al equipo a alguien externo, y si no,
hacer pues las formaciones, ¿no? Las por supuesto, capacitaciones, entrenamientos, desde que muchas empresas lo tienen, ¿no? Desde que son exactamente, juniors, trainees, hacen toda una carrera, una escuelita, un entrenamiento al respecto y que llegan luego a ser muy buenos, ¿no? Líderes, en este caso, en el tema exactamente. corporativo. Quedo atento a Perfecto. cualquier otra pregunta, con todo gusto, la que tú gustes. Estoy aquí como como un arquero australiano, saltando. Lanza la pelota. Sí, oye, de verdad que veo que el clima por allá está, parece que mejor que aquí en Lima. ¿En qué ciudad estás en Canadá? ¿En qué ciudad estás? Estoy en la ciudad de Toronto y donde estoy sentado ahora, cuando es invierno, sería imposible hacerlo, pues moriría de hipotermia. Por el frío que haría y todo esto se cubre de nieve. Todo esto se Sí, cubre de nieve y no sería imposible hablar, pues, ¿no? O sea, tendría que ser un hombre de nieve para poder hacerlo. Pero en este momento es verano y el calor es fuerte, es como si estuviéramos en Tarapoto, en Pucallpa, ¿no? Un calor bien fuerte y bien rico. Ajá. bueno, qué envidia sana, Raúl. ¿Ah? Acá estamos, con mucha humedad, pero bueno, igual todo bien. El siguiente punto que quisiera es que nos hables de la convivencia de 3 o 4 generaciones de líderes en una misma empresa, ¿no? Ahora hay Qué buen, líderes de 33 años, de 35 años, de 32, de 30, ¿no? Y líderes de 40, de 45, de 50, de 55, etcétera. Entonces hay tranquilamente más de 2 generaciones. Entonces cuéntanos cómo hace eso, porque cada generación tiene su propio concepto, su propia forma de ver las cosas hoy en día y cómo manejarlo, ¿no? qué ¿No? Un buen, nivel qué buena, qué buena introducción hiciste al tema, muy buena, porque hablaste del calor, de la temperatura, estabas hablando del clima, fíjate, ¿ah? Me parece una introducción muy interesante porque entraste por el clima y casualmente lo que mencionas, tu pregunta es circunscrita con respecto a lo que es el clima organizacional, el clima laboral, ¿no? Que se comparte, como tú bien estás mencionando ahora, con diferentes tipos de generaciones. Ujú, Estamos hablando sí, de los baby boomers, yo soy un baby boomer, ¿no? ujú, Soy hijo de las personas que vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial, soy hijo de ese tipo de personas. Está la generación X, están los millennials, están los centennials, etcétera, conviviendo dentro de una misma organización, cada uno con su estilo. Y ojo, en esta época bien diferente a la variedad de generaciones que habían hace 50 años o 60 años. En claro. esta época, cada generación tiene un manejo muy particular de las cosas. Solamente hablando de la tecnología, solamente hablando de tecnología. Los centennials y millennials están al tanto de la tecnología. La manejan de una manera bastante rápida y fácil. En cambio, probablemente a los baby boomers les cueste un poquito más poder manejarla de primera intención. La manejamos, por supuesto. Sin embargo, al inicio no necesariamente con la rapidez. Y solamente hablando de la tecnología. No estamos hablando de Ujú, aspectos de creencias, de valores, de maneras de trabajo, de cómo enfocan la permanencia en una organización, de la manera como se tratan. Entonces, en esta época, para un líder es un hermoso desafío manejar este tipo de recursos humanos tan variados. Es un hermoso desafío, digo, porque tiene una tremenda variedad de generaciones, de edades, de maneras de pensar. Entonces, desde el punto de vista del liderazgo, la idea es poder rescatar y tomar lo mejor de ellos. Por ejemplo, aprovechar de los baby boomers el tremendo conocimiento, no necesariamente de aulas, ¿ah? Académico, sino de vida. Ese baby boomer para haber llegado a esa edad y a un cargo específico, ya sea gerencial o de jefatura o de repente podría ser un consultor, un asesor, ha tenido que pasar por diferentes épocas muy difíciles, etapas de la vida muy difíciles, socioeconómicas, en el país que se puede haber encontrado, y también familiares, incluyendo muertes de familia. Entonces, ¿qué riqueza tiene para transmitir no solamente en el contexto organizacional, sino también de vida? Que vengan los más jóvenes, que venga, por ejemplo, un centenio y le diga, ¿sabes qué? Pedro, Juan, como se llamen, se me presentó esta situación, no sé qué hacer.
y va a tener una orientación bastante oportuna. Entonces, el líder tiene ahí un material riquísimo como para poder trabajar, bien rico, solamente tiene que saber hacerlo. No decir, no, estos chicos no quieren trabajar, no, este señor ya no aprende, no, 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 todos tienen mucho que aportar. Te cuento rápidamente, antes de finalizar esto, solamente algo. Hay películas y películas, ¿no es cierto? Hay películas y películas. Y hay una película interesante, norteamericana, en donde trabaja Robert De Niro. De repente la has visto. Robert De Niro trabaja de practicante en una empresa donde Ya, son jóvenes, probablemente con Anne Hathaway. Entonces, él entra y obviamente no está ligado con la tecnología. Le ponen una laptop y los chicos que están al costado le van ayudando, ¿no? Sin embargo, el hombre tenía tanta sabiduría, ojo, aparte el conocido tenía sabiduría, que la dueña del negocio, Anne Hathaway, le agarra mucho cariño, ¿no? En lo personal, por ejemplo, y él puede guiarla en un momento difícil de su matrimonio. Solamente como un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que puede suceder positivamente. Hasta ahí nomás llego con esta explicación. Lo demás ya es para que quienes están escuchándolo, participando, comiencen a escribir su propio libro de liderazgo. claro, por supuesto. Yo creo que todas las generaciones se tienen que enriquecer en las fortalezas de cada una que acá has explicado muy, muy interesante. Bueno, por Y supuesto. ninguna de las otras ni es mejor ni peor. Yo pienso que cada uno tiene sus fortalezas, ¿no? Cada Exacto. generación tiene sus fortalezas y un contexto organizacional definitivamente tienen que interactuarlas, compartirlas, expresarlas, ¿no? Para que los resultados, obviamente, al final, que es lo que importa, Ujú. a nivel organizacional, sean lo que se den por beneficiados. Así Y, es, y exactamente. coméntame, en una empresa, ¿tú crees mucho? Quiero saber un poco tu opinión. ¿Qué piensas tú de los estilos de liderazgo en contextos complicados, difíciles, un poco turbulentos? Hay Ah, empresas que a veces tienen esa necesidad y a veces un líder que viene con un estilo un poco más light, un poco más del cual ha venido de empresas que no ha habido tantos problemas, de pronto le claro, toca participar en esta experiencia. por En tu supuesto. caso, ¿qué considerarías tú para que se encaje realmente en ese contexto de, de problemáticas mayores? ¿Cuál sería tu opinión, tu forma de reclutar a este tipo de perfiles? Mira, me gustaría antes darte un marco contextual. Una cosa es una empresa en Latinoamérica o en Perú, por ejemplo, y otra cosa es una empresa aquí en Canadá. Los Ujú. contextos son diferentes. En unos hay inestabilidad política, por ejemplo, que tiene impacto sobre el aspecto social y económico, y en otro, como acá, no hay mayor variabilidad, ¿no? En el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico, se mantiene. Entonces, para quien esté en Latinoamérica, como aprendizaje, en ese tipo de empresas, por ejemplo, en Perú no se sabe. Mira, tú no sabes quién va a ser presidente el 2026. No sabes, nadie sabe. Ni el mejor mago del mundo lo sabe. ¿Y con qué vendrá y qué sucederá? ¿Y qué remesón habrá? Entonces, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad de ejercer una empresa latinoamericana peruana es la gran turbulencia en la cual tú te encuentras y el pensamiento rápido que tienes que tener como para poder manejar la nave en un mar tremendamente picado. Entonces, Así es. ganas una tremenda experiencia. ¿Y qué necesitas entonces para eso? Necesitas, hablando en criollo, un buen juego de cintura. O sea, necesitas flexibilidad y necesitas tener una lectura y una visión, ojo, del mediano y del corto plazo. Porque en Perú es mediano y corto plazo. Como te digo, 2026 ya está cerquita. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces tienes que tener lecturas. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el escenario? Y también otro aspecto es el pensamiento sistémico. Darse cuenta de los pequeños detalles y cómo estos pequeños detalles van a tener impacto en el corto y en el mediano plazo. Entonces, básicamente yo lo resumiría en eso. Un buen juego de cintura, una buena lectura, una buena lectura de lo que se viene, ojo, una buena lectura de lo que se viene y poder tener un buen equipo con el cual puedas comunicarte permanentemente y con ellos trabajar esto, reunirte. Vamos a pensar en el escenario 2026, equipo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo piensan que va a ser? Y van a dar escenarios algunos, claro, ¿no? Ya,
Supongamos que es el escenario que está diciendo Juan. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué piensan ustedes que tendríamos que hacer con nuestros productos? Y van a hacer ideas y van a estar ya preparados para lo que viene, porque están haciendo ejercicios mentales utilísimos para poder de alguna manera prevenir. Eso es lo que te puedo responder. Perfecto, perfecto. Sí, pues hay diversos tipos de escenarios, ¿no? En el cual, según la coyuntura, hay líderes en el cual van a encajar mejor, ¿no? Según Mm, su estilo, ¿no? Me hace mucho recordar al tema del fútbol, ¿no? No sé si recuerdas, a veces hay momentos en los que los equipos están de fútbol en comodidad de la tabla y ajá, de pronto queremos a alguien pues que tenga experiencia sacando esto a flote, ¿no? Que ya ajá. tenga Eso, esta experiencia previa, ¿no? Ese know-how. Y porque si traemos al acostumbrado tal vez a luchar arriba y eso, dice, tal vez, yo también lo uso el término tal vez, no se va a adaptar tanto acá. Al cambio necesitamos ahorita, en este contexto, alguien diferente. Entonces, eh, considero que sí, a veces hay que evaluar muy bien estos detalles para que pueda adaptarse rápidamente a ese contexto, ¿no? Y exacto. Tú bien lo dices. alimentarlo luego para cuando salga de ese contexto complicado, que no es para siempre, en algunos casos, Exacto. ¿no? Y como tú bien dices y pones el ejemplo, un equipo de fútbol es una empresa. Es una empresa. Claro, Entonces, un equipo de fútbol que es una empresa sin un líder, tú ya sabes lo que sucede. Los resultados no son oportunos. Toda empresa necesita un guía, alguien que lleve la nave. Pueden ser muy buenos futbolistas, sin embargo, si están dispersos, si no tienen orden, cada uno va a tirar por su lado. Buen ejemplo. perfecto. Para ir cerrando esta Correcto, amena muy bien. conversación y dejar también algunos puntos para próximos encuentros, que no va a ser el primero ni el último, tenlo por seguro, Raúl, en tu caso, tienes muchos temas que compartirnos. Este es uno de los primeros y espero muchos que podamos conversar y difundirlo, ¿no? A los interesadas en nuestra red de LinkedIn, sobre todo, en general, ¿no? Público en general. Este, ¿Cuáles serían las pautas que tú consideras los puntos más importantes para que, ¿no? Tratar este tema de problemas de liderazgo en una empresa, cuando ya tiene el problema incursionado? ¿Cuáles serían los puntos que tú consideres, uno, dos, 10, etcétera, que tendría que tomar la empresa para mejorar esta situación? El primer punto, reconocer que hay un problema. Reconocerlo. Muchas empresas no reconocen cuando se les presenta una situación crítica. Piensan que es pasajero o que lo van a solucionar con un curita, ¿no? Sí, reconocer la magnitud y dentro Sí, del cuadro que puedan tener, no menospreciar. Hay mucha gente que no necesariamente tiene el cargo de gerente general, de director o de jefe, sin embargo saben mucho de la empresa, saben mucho del negocio. Estos son los que en liderazgo se llaman los líderes ocultos. En las empresas siempre hay líderes ocultos. Como te digo, no son gerentes, no son jefes, sin embargo existen. Entonces tú puedes convocar en un momento difícil, en un momento de crisis, a personas que están en la línea de batalla. Hay vendedores que son como guerreros que están en el frente de batalla y que conocen muy bien la situación, conocen muy bien el entorno, conocen muy bien a sus clientes. Sin embargo, en gerencia dicen, no, no, él es un vendedor simplemente, no lo llames. Pero tiene mucho que decir. Él está todos los días tomando el pulso de la organización. Él está en el mercado. Podrías contar con el personal adecuado, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, cuando se presenta un inconveniente. Y también es importante poder conocer y saber, aprender de la experiencia, en qué otras empresas se dieron situaciones parecidas, difíciles, en crisis, y que tuvieron éxito luego, como para poder tomar ese modelo, no necesariamente replicarlo igual, sino qué podemos hacer, qué podríamos hacer que han hecho ellos de parecido y que nos ayude a salir de esta crisis. Esa sería mi respuesta, así en este tiempo, de alguna manera, tanto, de una manera puntual, de una manera puntual. perfecto, perfecto, Raúl. Para terminar, tres preguntas concretas
y listo, y sería una pena terminar la comunicación, pero bueno, así son estas dinámicas de contacto virtual. Tres preguntas concretas, Raúl. ¿Qué le dirías a una persona perfil bajo, que actualmente es perfil bajo en una empresa? ¿Qué le dirías a uno que ya es líder y que se ha ganado ese respeto y bueno? ¿Y qué le dirías a uno que es jefe pero no es líder? Esas tres preguntas finales para terminar. Pero primero el perfil bajo. Al perfil bajo le diría que, de alguna manera, muestre algo. Hay mucha gente que es perfil bajo, sin embargo, tienen muy buenas ideas, tienen cartas bajo la manga, tienen ases bajo la manga. Entonces, ¿cuáles son esos ases bajo la manga, esos aspectos que de repente no los comentan, que podría de alguna manera manifestarlos en la empresa? Nada impide que una persona, que un colaborador pueda difundir una idea, dar una idea, etcétera, etcétera. Por experiencia, funciona muy bien, ¿no? ¿Saben qué? A la gerencia, ¿no? Un proyecto, etcétera. Tengo una idea de decirle, ¿no? Esto podría funcionar, podemos conversarlo. Eso con la persona que, por ejemplo, es perfil bajo, con otra persona que ya alcanzó el nivel de jefatura, me dice, ¿no es cierto? Y Pero jefe y líder. que es Sí. líder, que es líder, Cada uno que es líder y el otro que es jefe solamente y no es líder. correcto. El que es líder, que vaya un poquito más allá de la empatía. Hay un concepto que ha entrado por la puerta grande al mundo corporativo, que es la compasión, ser compasivo. Empatía sabemos todo lo que es, sin embargo, ser compasivo es un poco más profundo. Ser compasivo es dar la mano a quien lo necesita. Y es increíble e interesante esto de la compasión, porque quien es compasivo, o sea, quien ayuda a su equipo, etcétera, tiene un beneficio. No solamente se va al cielo, sino que tiene otro beneficio, que es que tiene un proceso en el cerebro que se llama neuromodulación, que lo hace más flexible, lo hace más tranquilo y lo hace menos reactivo al secuestro emocional. Y el otro punto sería, para quien es jefe y no es líder, ¿sabes qué? Si continúa como jefe sin ser líder, en esta época tan competitiva y tan crítica, no va a Sí. permanecer mucho tiempo en la empresa, lamentablemente. No va a permanecer, porque están emergiendo personas en este momento. Están emergiendo personas, muchas personas, por ejemplo, de diplomados y de maestrías, con una nueva manera de pensar. Y nada va a impedir que desplacen a aquellos jefes que no son mujeres y estas nuevas personas los reemplacen. Entonces, es cuestión de poder decidir, oye, ¿sabes qué? Si continúo así, no voy a durar mucho tiempo acá. Es una cuestión, de repente, un poco fría y dura, pero sin embargo, por experiencia, es una cosa que se da. Totalmente de acuerdo contigo y en esos puntos. Te agradezco, Raúl, por tu tiempo, por la paciencia, como dices también, a esta convocatoria número uno, que espero que no sea la última. Habrá muchas más invitaciones que ya estaremos coordinando por interno. Y gracias, y sigue pasándola bien por Canadá. Sé que estás por ahí por varios temas personales, laborales, y que cuando estés por Perú, nuevamente coordinaremos ¿no? Para un café o de acuerdo a la estación, ¿no? Alguna bebida relacionada. Perfecto. Gracias. Muchas gracias por la invitación y muchísimos éxitos. Quedo atento para cualquier otra conversación o invitación. Muchos éxitos. No te digo, te deseo éxitos, te digo que continúen los éxitos. Muy Adelante. amable, muy amable y gentil por tus palabras. Gracias. Que tengas Muchas unas gracias buenas tardes también. por allá. Hasta Gracias, luego. gracias, muy gentil. Gracias, hasta la próxima.